vamos a ver cómo se podría elaborar los proyectos de investigación, cuáles serían las fases y, por tanto, el proceso más habitual a seguir. En primer lugar, deberíamos preguntarnos qué es un investigador, porque tenemos la idea de que un investigador es aquella persona que está en un laboratorio analizando y haciendo fórmulas matemáticas o químicas, ¿no? Y tenemos que saber que un investigador es cualquier persona que se hace una pregunta, que se formula una pregunta y diseña un proceso sistematizado para resolver las cuestiones que se plantea. En ese proceso que debe tener cualquier proyecto de investigación, también tenemos que tener claro exactamente qué es un proyecto. Es un documento científico que intenta dar respuesta a las preguntas formuladas mediante una propuesta investigadora que debe llevar una secuencia sistematizada, suele ser siempre la misma, sea el ámbito de conocimiento que sea, para localizar información relevante que permita la resolución de las preguntas planteadas. Habitualmente seguimos este esquema en tres fases. En primer lugar, se hace una conceptualización del problema, detallando qué es lo que ha investigado previamente. Se buscan cuáles son las estrategias de investigación más oportunas y se planifica cómo llevar a cabo ese proceso investigador. Este proceso investigador comienza con el planteamiento del problema. Una vez tengamos claro qué queremos investigar, pasamos a determinar los objetivos y las preguntas de investigación. En función de esas preguntas establecemos qué variables dependientes o independientes queremos introducir en ese estudio. Detallamos los instrumentos de recogida de datos, analizamos esos datos, comprobamos si los instrumentos que hemos elegido tienen fiabilidad y validez, y si la tienen, interpretamos los resultados y llegamos a unas conclusiones. Este sería el proceso que llevaríamos a cabo. Este proceso, como decía, comienza con el planteamiento del problema. Es decir, tenemos que enunciar de manera detallada, señalando los límites y el alcance de nuestra investigación, qué es lo que vamos a investigar. A veces cuando hacemos nuestra tesis o planteamos nuestro proyecto, esta fase es compleja porque parece que necesitamos abarcar todo para dar respuesta a una pregunta concreta. Empezamos a enlazar las preguntas y esa investigación se va ampliando cada vez más. Por tanto, debemos justificar cuál es el objetivo de nuestra investigación. ¿Qué problema vamos a dar solución? Para ello, debemos analizar cuál es el estado de los conocimientos en ese momento, es decir, qué hay investigado, cuáles son los antecedentes del problema que nos hemos planteado. A partir de los estudios previos, de los antecedentes, elaboramos nuestro marco teórico. Una vez tenemos el marco teórico determinado, es decir, sabemos las conclusiones que han llegado a estudios previos, podemos definir nuestros objetivos. Nuestros objetivos tienen que ser claros, precisos y concisos. Vamos en nuestra investigación a encontrarnos que podemos o no dar cumplimiento a esos objetivos. Es habitual que durante el proceso investigador tengamos que revisar los objetivos que nos hemos planteado, ya que puede haber errores en los enunciados del mismo. ¿Por qué? Porque nos hemos planteado esos objetivos en función de los estudios previos que existen, y puede ser que nuestro estudio tenga variables que nos permitan llegar a determinar nuevos objetivos y plantear nuevas preguntas de investigación.
Los objetivos deben ser muy claros, muy precisos, muy concisos y hacer referencia al problema investigado. Normalmente hablamos de objetivo general, 2 objetivos generales y varios objetivos específicos. El objetivo general debe hacer referencia al planteamiento general de la investigación, mientras que los objetivos específicos se relacionan con cada apartado concreto del proceso investigador. Estos objetivos nos van a permitir detallar de forma concreta qué pretendemos averiguar y van a representar lo que se quiere hacer, es decir, a dónde queremos llegar. En función de los objetivos, nos planteamos preguntas de investigación o hipótesis de investigación. Normalmente, en el ámbito cualitativo, hablamos más de formulación de preguntas de investigación y cuando utilizamos una metodología más de corte experimental, hablamos de definir hipótesis. Yo os propongo que siempre formuléis las preguntas, aunque después se pasen a hipótesis, porque para un investigador novel es más fácil plantear la pregunta a la cual quiere dar solución que definir la hipótesis cuando tiene poca experiencia sobre el ámbito investigador. Estas preguntas, igual que los objetivos, deben ser plausibles, es decir, que se puedan realizar, que podáis llegar a averiguar el resultado, la solución a esta pregunta. Deben relacionarse con las causas, el origen, el dónde, el cómo y el cuánto sucede este fenómeno que queréis investigar. Y debe explicar, por tanto, el hecho o el acontecimiento que queráis investigar. Otro apartado muy complejo es la metodología, el método, las técnicas, los procedimientos que se van a utilizar para dar respuesta a los objetivos. Dedicaremos un vídeo específico para solucionar este apartado concreto, ya que hay muchas opciones y es muy complejo la toma de decisiones sobre estos aspectos. Bien, una vez que yo he planteado la metodología y he decidido cuáles son los instrumentos que voy a utilizar para la recogida de datos, tengo que analizar esos datos y comprobar mediante esos resultados las preguntas de investigación. Si yo he formulado de forma clara, precisa, las preguntas de investigación y los objetivos, los resultados deben dar respuesta a estas cuestiones. Es muy habitual que haya incoherencias entre los objetivos y los resultados, y esto es una de las causas mayores de rechazo de vuestros informes de investigación. Una vez terminamos los resultados, llegamos al apartado conclusiones y discusión. En el ámbito jurídico-social, las conclusiones normalmente se hacen en el mismo apartado que la discusión, pero es habitual que en otros campos de conocimiento, como en el ámbito científico, se hagan la discusión y después las conclusiones como puntos muy sintéticos a tipo de resumen en función de los hallazgos que se hayan encontrado. Por tanto, las conclusiones tienen que dar respuesta al número de objetivos planteados, tienen que estar resueltas en los resultados y tienen que recoger no solo el fruto de nuestra investigación, sino también de los antecedentes previos que hemos formulado en el marco teórico. Es decir, ¿a qué conclusiones hemos llegado después de realizar este proceso investigador en función de nuestros hallazgos y los hallazgos que ya se habían detectado, que ya se habían comprobado en investigaciones previas? Por tanto, podemos resumir las fases de una investigación de esta manera. Una fase preparatoria, que es donde realmente se prepararía, se organizaría toda la investigación. Una fase operativa, donde se lleva a cabo esa investigación. Una fase de trabajo de campo, donde se recogen los datos. Una fase analítica, donde se interpretan esos datos. Y aquí me gustaría hacer mención a las consideraciones éticas que deben estar en toda investigación. Cuando esa investigación es con seres humanos, recordad que es obligatorio tener
la aprobación de un comité de ética. Si solamente se utilizan instrumentos de corte cuantitativo, que no hay intervención, puede no hacerse pedirse el permiso del comité de ética, pero siempre tiene que haber un consentimiento informado de los participantes. Y por último estaría la divulgación de esos resultados a través de publicaciones. Ya sabéis que cuanto más altas impacto tengan las publicaciones, más divulgación tendrán nuestras investigaciones. El informe de investigación, es decir, el artículo, la tesis, da igual el formato que utilicemos para hacer nuestro informe, tendría, por tanto, estos apartados. La introducción, donde se exponen los motivos y se justifica la importancia o el interés del tema. El marco teórico, donde se resumen los antecedentes sobre el objeto de estudio. El método que vamos a utilizar, donde se define el tipo de investigación, la selección de la población, la muestra, se definen las hipótesis y en un estudio de diseño y evaluación de programas se describen también las actividades que se han llevado a cabo durante el programa. Analizaríamos los resultados derivados de los instrumentos que utilicemos, llevaríamos a cabo la conclusión y discusiones y la bibliografía. Este sería, muy resumido, el diseño que podríamos llevar a cabo para elaborar un proyecto de investigación. Muchas gracias.